Buenas tardes, estimados estudiantes de secundaria a distancia en el campo. Bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy vamos a trabajar con los textos expositivos. Tenemos acá en pantalla, nos vamos a ubicar un poco a trabajar la estructura de los textos expositivos, sus ideas principales y secundarias y sobre todo los patrones textuales. Les invito a que observemos la siguiente lámina y veamos acá algunas características solamente para que recordemos qué son los textos expositivos. Dice que los textos expositivos son aquellos que tienen la intención de brindar información sobre un tema de interés general. De manera sencilla, así podríamos entonces describir estos tipos de textos. Tienen la intención de brindarnos información de algún tema en específico. Este tema se explica de manera directa y sencilla, porque se busca que la persona que realiza la lectura de este texto pueda comprender fácilmente de qué se trata. Para ello se emplean expresiones directas, expresiones literales y lógicas, es decir, que no hayan frases que se presten a doble interpretación. Vamos a utilizar en los textos expositivos un vocabulario preciso y un uso correcto de los conectores para enlazar una idea con la otra. Y es importante recordar que también podemos emplear algunos organizadores gráficos o esquemas para representar la información de un texto expositivo que trata de, como les dije al inicio, darnos a conocer un tema de interés general. Pasemos a la siguiente lámina y recordemos los patrones textuales por los cuales se puede estructurar un párrafo expositivo. En el español hablamos de tres patrones textuales. Hablamos de causa-efecto, hablamos de comparación-contraste y hablamos de problema-solución. Esta es la estructura que puede regir a un párrafo expositivo. En un párrafo, por ejemplo, de causa-efecto, como su nombre lo indica, se va a presentar una causa y cuáles son los efectos. En comparación-contraste se van a presentar semejanza o diferencia entre dos elementos. Y en problema-solución es un poco sencillo, se te va a presentar una problemática, pero también en el mismo párrafo se te dará una solución. Veamos esto que les acabo de mostrar ejemplificado en el siguiente párrafo. Les invito a que me acompañen con la lectura. Leamos el párrafo. El uso excesivo de teléfonos móviles entre los jóvenes ha provocado una disminución en su capacidad de concentración y atención. La constante exposición a las notificaciones, las redes sociales y los juegos en línea ha fragmentado su atención, dificultando la capacidad de mantener el foco en tareas importantes como el estudio o la lectura. Esto ha repercutido negativamente en su rendimiento académico y en su desarrollo cognitivo. Además, ha contribuido al sedentarismo y a la disminución de la actividad física, lo que ha aumentado los casos de obesidad y enfermedades relacionadas. Así, a grosso modo, si yo les preguntara de qué trata este párrafo, posiblemente ustedes me dirían del uso excesivo del teléfono celular o de los celulares y los daños, ¿verdad? O las consecuencias que provoca ese uso excesivo. Si ustedes observan, tenemos ahí la primera idea señalada al inicio. El uso excesivo de teléfonos móviles entre los jóvenes ha provocado una disminución en su capacidad de concentración y atención. Y acá tenemos la parte medular o la idea principal de este párrafo. Podríamos decir entonces que este párrafo posee una estructura de causa-efecto. ¿Por qué? Porque se presentan los efectos del uso excesivo del teléfono entre los jóvenes, que vendría siendo entonces la causa de esto. Observemos el siguiente párrafo y también acompáñenme con la lectura. Dice, tanto el café como el té son bebidas populares en todo el mundo, pero presentan diferencias significativas en cuanto a su sabor, contenido y efectos en el organismo. El café
se caracteriza por su sabor fuerte y amargo, debido a su alto contenido de cafeína, un estimulante que puede aumentar la energía y la concentración. El té, por su parte, ofrece una amplia variedad de sabores, desde el dulce y floral hasta el herbal y terroso, y su contenido de teína, un estimulante similar a la cafeína, pero más suave, proporciona un efecto energizante más gradual y sostenido. ¿Qué estamos haciendo en este párrafo? Estamos comparando, en este caso, dos bebidas, el café y el té. Y entonces vean que el párrafo o las ideas del párrafo me plantean las diferencias y las semejanzas que tienen estas dos bebidas. Por lo tanto, podríamos decir, y acá lo tenemos en ese párrafo, en ese esquema de la derecha, que este es un párrafo que posee una estructura de comparación-contraste. ¿Qué estamos comparando? El café y el té. Y observemos entonces que ahí tenemos dos de los patrones textuales con los que vamos a trabajar y que ustedes van a terminar de consolidar en el aula de clase. Les invito a que observemos la siguiente lámina y les voy a dejar con la asignación que van a entregarle a su docente de aula. Van a transcribir a su cuaderno estos dos párrafos que les he presentado y van a explicar por qué responden a ese patrón textual. Recuerden que leímos entonces el párrafo sobre el uso excesivo de los teléfonos celulares entre los jóvenes, que decíamos que presentaba un patrón textual de causa-efecto. ¿Por qué? Me van a explicar por qué. Y el último párrafo que leímos sobre las bebidas del café y el té. ¿Por qué es un párrafo de comparación y contraste? Como siempre, mis estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.